Bienvenidos de nuevo a mi canal, el epicentro de los rumores más jugosos del mundo del espectáculo. Aquí desmenuzamos las relaciones amorosas de los famosos, diseccionamos las tendencias de moda que marcan la pauta y les revelamos todo lo que se esconde tras la cortina de brillo y glamour. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte que está causando furor en todas las redes sociales, la llama eterna de Can Yaman y de Method Demir. Sí, mis queridos chismosos, hablamos de esa pareja que nos conquistó el corazón, nos hizo suspirar y nos convenció de que el amor verdadero existía, al menos en la pantalla, con su actuación magistral en *Erkencicus*. Pero ¿será que ese romance, esa conexión palpable, trascendió los límites del set de grabación? ¿Será que la magia que vimos en la serie es solo un producto del marketing y la publicidad, una ilusión cuidadosamente construida para mantenernos enganchados? Agárrense fuerte porque hoy nos adentraremos en las profundidades de este misterio para intentar desentrañar la verdad. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este océano de rumores, declaraciones ambiguas y fotografías que dan pie a la especulación, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se queden fuera de la fiesta. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, porque aquí siempre tendrán la primicia, el chisme más fresco y la información más picante. No sean tímidos, la suscripción es completamente gratuita y me ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Y si les gusta este vídeo, no duden en darle un like y compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos. Recuerden que el buen chisme se comparte y se disfruta en compañía. Ahora sí, con todas las formalidades cumplidas, entremos de lleno al tema que nos tiene a todos al borde del asiento. Can Yaman y The Method Demir. Dos nombres que al unirse desatan una tormenta de emociones en miles de fans alrededor del planeta. Su química en *Erkencicus* fue sencillamente incuestionable. La forma en que se miraban, la sutileza de sus gestos, la manera en que se tocaban, era pura alquimia. Esa conexión palpable, esa energía que irradiaban juntos, fue lo que alimentó la esperanza de que su romance fuera real, de que el amor que interpretaban en la pantalla fuera un reflejo de lo que sentían en la vida real. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de emociones? Desde el inicio de la emisión de la serie, los rumores de un romance entre Can y Demet se multiplicaron como la pólvora. Los fans, ávidos de señales, se convirtieron en detectives implacables, analizando minuciosamente cada foto, cada entrevista, cada interacción en redes sociales, buscando la más mínima pista que confirmara sus sospechas. Se especulaba sobre cenas románticas a la luz de las velas, escapadas secretas a lugares paradisíacos, e incluso sobre acaloradas discusiones y apasionadas reconciliaciones. Los paparazzi turcos, cual aves de rapiña, estaban al acecho, esperando capturar la imagen que confirmara, de una vez por todas, el noviazgo tan esperado. Sin embargo, tanto Can como Demet, con una disciplina admirable, siempre negaron categóricamente cualquier tipo de relación romántica. Insistían, una y otra vez, en que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo, unidos por una fuerte amistad y un gran respeto mutuo. Argumentaban que su química en la pantalla era el resultado de su profesionalismo y de la buena relación que mantenían fuera del set de grabación. Un argumento creíble sí, pero, ¿realmente podemos creer todo lo que nos dicen? Porque la verdad es que a pesar de sus constantes negativas, algunas cosas simplemente no encajaban. Por ejemplo, la intensidad de sus miradas. ¿Han visto alguna vez la profundidad y la pasión que se reflejaban en sus ojos cuando se miraban el uno al otro? Era como si un fuego ardiera en su interior. Y luego estaban esos pequeños gestos de cariño, esos roces accidentales, esas sonrisas cómplices, esas miradas que parecían transmitir un mensaje secreto, que decían más que 1000 palabras. Era difícil, casi imposible, creer que todo fuera pura actuación, que no hubiera algo más profundo y significativo, entre ellos. Además, después de que *Erkencicus* llegara a su fin, Can y Demet tomaron caminos separados. Él, impulsado por su ambición y su deseo de expandir sus horizontes, se mudó a Italia para probar suerte en otras producciones, mientras que ella decidió permanecer en Turquía y continuar trabajando en proyectos locales. Y aunque la distancia, teóricamente, podría haber enfriado cualquier posible romance, los fans, con una fe inquebrantable, nunca perdieron la esperanza. Seguían convencidos de que el amor entre ellos seguía vivo, latente, esperando pacientemente el momento perfecto para florecer. Y aquí es donde la trama se complica y las cosas se ponen aún más interesantes.
En los últimos meses han surgido nuevos rumores, con más fuerza que nunca, que apuntan a una posible reconciliación entre Khan y Demet. Se dice que han estado en contacto nuevamente, que han tenido reuniones secretas en lugares discretos y que incluso podrían estar planeando un nuevo proyecto juntos, un proyecto que les permitiría reunirse en la pantalla y revivir la magia que tanto extrañamos. ¿Será cierto? ¿Es este el renacer de una llama que nunca se apagó por completo? Una de las pistas que ha alimentado estos rumores, como leña al fuego, es la coincidencia, quizás no tan casual, de sus agendas. Tanto Khan como Demet han estado viajando mucho últimamente, visitando diferentes países y participando en diversos eventos. Y como era de esperarse, algunos fans, con su ojo avizor, aseguran haberlos visto en los mismos lugares, al mismo tiempo. Por supuesto, esto podría ser simplemente una coincidencia, una casualidad sin mayor importancia, pero tratándose de Khan y Demet, es difícil, casi imposible, no sospechar que algo más se esconde detrás de todo esto. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado fotografías de personas que se parecen sospechosamente a Khan y Demet juntos, en actitud cariñosa. Sin embargo, las imágenes son de baja calidad, borrosas y tomadas desde la distancia, lo que no permite confirmar su identidad al 100%. A pesar de esto, la mera posibilidad de que sean ellos ha bastado para encender la llama de la esperanza entre los fans, que ven en estas fotografías la prueba irrefutable de que su amor sigue vivo y coleando. Pero ¿por qué habrían mantenido su relación en secreto durante tanto tiempo, si es que realmente existe? ¿Por qué no gritar su amor a los cuatro vientos y disfrutar de su felicidad a la luz del sol? Hay varias teorías al respecto, cada una más plausible que la anterior. Algunos creen que Khan y Demet prefieren mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, especialmente después de la intensa atención que recibieron durante la emisión de *Erkencicus*, una atención que en ocasiones se tornó invasiva y asfixiante. Otros piensan que su relación es complicada, llena de matices y desafíos, y que no quieren hacerla pública hasta que estén completamente seguros de que va en serio, de que tienen un futuro juntos. También existe la posibilidad, aunque suene cínico, de que todo esto sea una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada. Es bien sabido que los romances entre actores, especialmente si son los protagonistas de una serie exitosa, son utilizados a menudo para promocionar proyectos, generar interés mediático y aumentar la popularidad de los involucrados. Y aunque Khan y Demet ya no están trabajando juntos, una posible reconciliación, anunciada a bombo y platillo, podría generar un gran revuelo en los medios y beneficiar sus carreras, catapultándolos nuevamente a la cima. Pero dejando a un lado las teorías conspirativas y los intereses comerciales, quiero hablar de lo que realmente importa, el amor. ¿Creen ustedes que Khan y Demet se aman de verdad? ¿Creen que su relación, si es que existe, podría funcionar a largo plazo, superando todos los obstáculos y desafíos que se les presenten? Analicemos sus personalidades, sus fortalezas y debilidades. Khan es conocido por ser un hombre apasionado, aventurero, impulsivo y un poco rebelde, que vive la vida al máximo y no teme romper las reglas. Demet, por su parte, es una mujer dulce, sensible, empática y muy familiar, que valora la estabilidad, la tranquilidad y el bienestar de sus seres queridos. Aparentemente son polos opuestos, pero como dice el dicho, los polos opuestos se atraen. Además, ambos comparten una gran pasión por su trabajo, un profundo compromiso con su arte y una fuerte conexión con sus fans, a quienes consideran parte de su familia. Y aunque han tenido altibajos en sus carreras, han sabido mantenerse humildes, agradecidos y con los pies en la tierra. Esto demuestra que son personas con valores sólidos, un gran corazón y una gran capacidad de resiliencia. En mi opinión, Khan y Demet tienen todos los ingredientes necesarios para construir una relación exitosa y duradera. Tienen química, tienen amor, tienen una gran admiración mutua y comparten una visión similar del mundo. Pero también tienen que superar muchos obstáculos, como la distancia, la presión mediática, las expectativas de sus fans y sus propios miedos e inseguridades. Y aquí es donde entra en juego la frase clave que ha resonado en el corazón de todos los fans: nadie ama así. ¿Qué significa realmente esta frase? Para mí significa que el amor que Khan y Demet comparten, ya sea real o imaginario, es único, especial e irrepetible. Que no se puede comparar con ninguna otra relación, que es un amor que trasciende la pantalla y que llega al corazón de quienes los admiran, inspirándolos a creer en la magia, en la esperanza y en la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Claro, es posible que me esté dejando llevar por la fantasía, que esté idealizando una relación que
Lo existe en mi imaginación y que Can y Demet sean simplemente buenos amigos, compañeros de trabajo o incluso simples conocidos. Pero, ¿acaso no es bonito soñar con un final feliz? ¿Acaso no necesitamos creer en el amor verdadero, aunque sea solo en la ficción? ¿Acaso no nos merecemos un respiro de la dura realidad y un momento de ensueño? Y es que al final del día, lo que realmente importa es que Can y Demet sean felices, que encuentren la paz, la alegría y la satisfacción en sus vidas. Que encuentren la felicidad en el amor, en el trabajo o en sus familias o en cualquier cosa que les haga sonreír y sentirse plenos. Y si esa felicidad la encuentran juntos, pues qué mejor. Así que, mis chismosos, la pregunta sigue en el aire, flotando en el éter de la especulación y la incertidumbre, ¿está la relación de Can Yaman y Demet Özdemir al descubierto? ¿Es este el inicio de una nueva etapa en sus vidas, una etapa llena de amor, felicidad y proyectos compartidos? La respuesta, como siempre, la tienen ellos. Nosotros solo podemos especular, analizar, teorizar y, por supuesto, chismear. Y ahora, para cerrar este vídeo lleno de salseo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Hemos hablado de la química innegable entre Can y Demet en *Erkencicus*, de los rumores constantes de un romance entre ellos, de sus negaciones y de las nuevas pistas que apuntan a una posible reconciliación. También hemos analizado sus personalidades, sus similitudes y diferencias, y hemos reflexionado sobre el significado de la frase «nadie ama así». Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre los temas que nos apasionan, saber que tengo un espacio donde puedo expresarme libremente y conectar con personas que comparten mis mismos intereses. Quiero agradecerles de corazón por ver el vídeo hasta el final, por su apoyo incondicional, por sus comentarios y por su cariño. Su apoyo significa el mundo para mí, me impulsa a seguir creando contenido de calidad y me recuerda que no estoy sola en esta aventura. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo y decirme qué opinan sobre la relación de Can y Demet. ¿Creen que están juntos? ¿Creen que deberían estarlo? ¿Cuál es su teoría sobre todo este asunto? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles por última vez que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like al vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos, familiares y conocidos. Ayúdenme a seguir creciendo y a llevar el chisme a todos los rincones del mundo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es vida. Adiós, mis chismosos favoritos.